En este vídeo vamos a reparar una pérdida de agua por la brida salida de agua de la culata o el termostato, como también se le llama. Y comenzamos desconectando la batería, pero no vamos a sacar ningún cable de la parte superior. Vamos a sacar esta pieza completa, destrabando un clic que va por la parte de abajo y uno que va en la parte superior. Esto lo ponemos a un ladito para que no nos estorbe y desconectamos los bornes. Algunos dicen que primero el positivo, otros que primero el negativo, unos manuales dicen que primero el negativo. Como vamos a desmontar la batería por completo, pues da un poco igual. Sacamos la caja esta plástica, desconectamos el borne negativo que va en la parte trasera y ahora sacamos estas tuberías que son las de admisión de aire, que en casi todas las berlingos están todas hechas polvo y todas destrozadas. Desencajamos y retiramos de aquí para liberar la zona y tener más espacio. ¿Se puede cambiar esta brida con la batería y con todo esto instalado? Pues puede intentarse. Yo prefiero desmontar todo y trabajar más cómodo. Quitamos la chapa que soporta la batería y retiramos la batería, que no es pequeña y pesa bastante. Luego quitamos este protector plástico que lleva unos tornillitos 10. Sería conveniente darle una agüita, porque todo esto siempre suele ser restos de ácido que se acumulan aquí. Sacamos la otra chapa que va en la parte inferior, que lleva unos tornillos para dados de 13 milímetros. Y sacando esto por esta parte ya tendríamos acceso suficiente para trabajar en la brida. Y nos iríamos a la otra parte de arriba del motor. Y ahora por la parte superior vamos a quitar el depósito de líquido de freno. Nos aseguramos que esté bien tapado porque lo vamos a inclinar y no queremos hacer un desastre con el líquido de freno. Sacamos la tapa plástica superior, que en casi todas las berlingos están partidas. Desconectamos el caudalímetro y soltamos la abrazadera de la entrada al filtro del aire. Luego soltamos la otra abrazadera que va al turbo. Y esa pieza blanca que se ve allí, vamos a renovar la tórica o el O-ring, porque como en todas las berlingos está toda llena de aceite. Desconectamos la tubería de vacío que viene del depresor a la unidad servo y vamos a desmontar el filtro de combustible. Para ello sacamos las tuberías del filtro de combustible que van apretando las dos grapas que van de plástico blancas que están hacia los lados. Sacamos la de arriba y la de abajo. Luego con la pestañita del filtro tiramos el filtro hacia arriba y ahora desenchufamos el enchufe que va en la parte de arriba y otro que va en la parte de abajo que no enchufa en ningún lado, pero si queda suelto nos da código de avería. Y ahora procedemos ya, ahora sí que sí, tenemos acceso a la brida y vamos a soltar todas las tuberías, todas las mangueras que entran en la brida. Con estas maravillosas abrazaderas que las odio. Las vamos a renovar todas, vamos a poner todas abrazaderas nuevas. Pues sacamos las de entrada y salida del radiador y sacamos las de la parte posterior de la calefacción. En este caso el sensor de temperatura está cogido por una brida. No es mala idea, es una manera de asegurarnos que el enchufe no se suelta. Pues cortamos la brida y desenchufamos con cuidadito porque este conector es bastante delicado. Vemos que está todo bien, que no tiene restos de refrigerante, que no tiene pines doblados y terminamos de desconectar las dos mangueras posteriores que van a la calefacción. Desenchufamos también la válvula EGR para tener un mejor acceso a la parte inferior de la brida. Rodamos a un ladito esta abrazadera con una pinza de 45 grados y luego con nuestro alicate de abrazadera retiramos la abrazadera hacia atrás para desconectar la manguera. Una vez que desconectamos esta manguera, vemos que por la parte inferior pasa una canaleta con la instalación eléctrica. Esta va cogida de la brida con un tornillito Torx, no recuerdo si es 25 o 30, que es este que está aquí. Pues lo retiramos y lleva como una especie de pestaña que la doblamos hacia un ladito para poder sacar la brida. No es necesario remover más cosas de la instalación eléctrica. Con que tenga un poco de holgura podemos trabajar sin ningún problema. Y ahora sí que sí, nos vamos a los 4 tornillos que cogen el termostato o la brida o la salida del agua o la caja del agua. Lleva 4 en forma de cuadrado. Yo suelo siempre dejar los superiores de último
ya que si sacamos los de arriba, pues la brida se viene hacia un lado y es más incómodo luego de retirar los tornillos. Retiramos los tornillitos con cuidado, intentando de que no se nos caigan, porque si se nos caen, pues lo típico, la ley de Murphy, siempre se va a caer en el sitio más inaccesible y donde menos se ve. Entonces retiramos los tornillos que van a sujetar la brida con cuidadito. El segundo, el tercero y el último, pero no menos importante, el cuarto. Ya tenemos libre nuestra brida y ahora con cuidadito la sacamos hacia arriba. Atención, esto es el mal común en todas estas cajas de agua. Las paredes internas que sostienen la junta se parten y la junta se va hacia adentro y por allí empieza a fugar refrigerante. Vamos a hacer un truquito para hacer una mejor fijación de esta brida. ¿Y qué hacemos ahora? Pues nuestro típico cacho de papel que vamos a poner en la culata para que por capilaridad nos vaya sacando los restos de refrigerante que tenemos aquí. Y obviamente la superficie de la culata, que es de aluminio, debemos dejarla en condiciones antes de poner la brida nueva. Y lo que hacemos es raspar con mucho cuidado todos estos sedimentos que se van acumulando aquí. Es como una sulfatación que se genera y en muchos casos esto llega a ocasionar una erosión, se corroe la brida y se generan agujeros en la culata. Se puede reparar rellenándolo con un epóxico metálico sin problema, que ya lo hemos hecho. Pasamos pues lija gruesa, luego una lija de grano un poco más fino y dejamos el papel dentro para que no se nos vaya basura hacia allá. Y luego con una esponja de cocina terminamos de repasarlo. Y aquí viene el truco que solemos aplicar en el taller cuando instalamos este tipo de brida. ¿Qué pasa? Que estos casquillos metálicos, cuando se calientan, la brida como que se desplaza hacia afuera y vuelven a perder agua. Entonces le quitamos los casquillos y ponemos una arandela para que haya una mayor superficie de contacto con la brida hacia la culata. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, que es gratis. Y ahora lo que hacemos es remover todas estas abrazaderas, las cuales yo odio, y vamos a sustituirlas por abrazaderas de tornillo. Que son estas de aquí. Es importante cuando las coloquemos mirar hacia dónde nos queda el tornillo para luego tener un fácil acceso al apretarlo. En este caso instalaremos abrazaderas de acero inoxidable de 7 milímetros de Gurt, que llevan una chapa por la parte interna para que según vayamos apretando no genere daños en la manguera y no haya riesgo de que las podamos cortar. Son bastante resistentes. Aquí tenemos la brida, que no lleva ningún tipo de forma junta, ni silicona, ni permatex, ni nural, nada. Tal cual como va. La pasamos entre la canaleta de cable y la culata, con paciencia, con cuidadito, que todo esto es plástico. Y una vez que suena crack, es que ya está roto. Con lo cual, con cuidadito intentamos llevarla a su sitio, lleva unas guías. Y os recomiendo que la manguera que va a la calefacción la conectemos de una vez. Esto nos ayudará a posicionar la brida en su sitio. Ponemos un tornillito guía en la parte de arriba. Y ahora vamos colocando el resto de tornillos sin apretarlos. Los vamos a ir apretando progresivamente y preferiblemente en X o en cruz. Ajustamos todo bien, no pasaros de aprete para no estallar la brida. Recordad que ahora no tiene los casquillos metálicos puestos y es muy fácil, si nos pasamos de aprete, cargarnos la rosca de la culata o partir la brida apretándola. Así que mucho sentido común y pares de apriete. Ahora conectamos todas las mangueras que hemos retirado antes. Verificad que los tornillos para apretar las abrazaderas queden orientados hacia una manera que sea cómodo de apretar, que no estorben. Y ponemos el tornillito que sujeta la canaleta de la instalación eléctrica. Es un tornillo metálico que enrosca en plástico, así que una vez que ajuste, hasta ahí. Ponemos las otras mangueras de la parte posterior, que son las de la calefacción, y posicionamos las abrazaderas
en el sitio donde estaban las de antes y las apretamos. Vamos apretando todas las abrazaderas. Y una vez apretadas las abrazaderas, ¿qué nos va faltando? Importante, enchufar el sensor de temperatura, que en este caso la brida viene con el sensor nuevo. Vemos que clixa perfectamente, pues ponemos el cableado en su sitio y seguimos en orden inverso al desmontaje con el filtro de combustible. Sin embargo, aquí ocurre algo muy curioso, que es que este conector, el inferior, cuando se cambia el filtro de combustible, por lo general le cae siempre algo de gasoil al enchufe y la gomita esa azul se va expandiendo y nos impide que el enchufe termine de clixar. Clixar llamo yo a que haga clic y quede bien sujeto. Entonces, como primera opción, lo que decido hacer es darle un poco hacia atrás para encajarla en su sitio y ver si es que se ha desplazado de su sitio original. Pero ya podemos ver que está como una esponja impregnada de gasoil, lo cual hace que se expanda y limita la entrada del enchufe. Entonces lo intentamos y el primer intento fallido porque no llega a clixar. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? No recomiendo que quitéis los enchufes. ¿Por qué? Porque aparte de que queda con muchísima holgura el conector, que tampoco llega a clixar del todo, pues está expuesto a que entre cualquier tipo de basura, polvo, humedad. La humedad genera sulfatación, la sulfatación genera alta resistencia y nos da un código de avería que nos volvemos locos y es sucio en el enchufe. Entonces cortamos un poquito, con mucho cuidadito, mucha delicadeza, cortamos un poquito de la goma que nos permite el aislamiento del conector del medio exterior. Volvemos a instalar la goma ahora en nuestro enchufe, doblamos un poquito la pestaña de clixado en sentido inverso para que tenga un poquito más de presión. Vamos a posicionar otra vez la gomita en su sitio y ahora veréis que sí, aunque no queda perfecto del todo, y el deber ser es poner la gomita esta nueva que viene con los kits de reparación de los conectores, pues el enchufe llega a clixar y no se suelta, con lo cual nos vale porque no es una pieza que esté sujeta a tensiones o no se va a tirar de ese cable. Ahí está. Entonces ponemos en su sitio con cuidadito, alojamos nuestro filtro de combustible en su posición y ahora lo que hacemos es terminar de enchufar la parte de arriba y conectamos las tuberías de gasoil, que es importante que hagan este sonido de clic. Ponemos ahora la manguera del vacío, la tubería de vacío que va del depresor al servo, y aquí tenemos el tapón de la purga de la brida. Importante que lleva una posición y debe clixar. Rellenamos el circuito con refrigerante específico recomendado por fabricante y purgamos el circuito. Es importante estar seguro de que está bien purgado porque hay riesgo de sobrecalentamiento si queda aire en el sistema. ¿Y cómo podemos saber si esto ha quedado estanco y si ya no pierde más agua? Pues limpiando todo en la parte inferior, porque si dejamos todo esto encharcado, pues va a ser bastante complicado que luego podamos evaluar si sigue perdiendo agua o no. Entonces todo esto dejarlo lo más seco y limpio posible antes de terminar de arrancar y probar el vehículo. Damos aire, ahora pasamos un trapito, limpiamos todo y seguimos armando. Le dimos una limpiadita a esta tubería, pusimos la tórica nueva y vamos encajando todo en orden inverso, nada del otro mundo. Ponemos ahora la chapa de la batería, que ya le dimos una limpiadita. Ponemos la chapa plástica, que también le pasamos un trapito. Sujetamos el bote del líquido de freno para que no nos esté molestando. Le ponemos sus dos tornillitos, le damos una limpiadita por si acaso se haya derramado algo. Ajá. Y ahora sí que sí, ponemos nuestra batería, bien incómoda de poner por cierto, y ponemos la chapa de sujeción que va por un ladito con un tornillo 10. Cuidadito que no se nos caiga el tornillo, que le encanta caerse este tornillo y perderse por los lados de la caja de cambio. Ponemos nuestra caja protectora de la batería, fijamos el borne positivo y ahora volvemos a encajar nuestra regleta o nuestro distribuidor de corriente o no sé cómo se llama esta pieza.
y le ponemos la tapa plástica que protege todo esto de cualquier corto. Ponemos las tuberías que siempre están rotas y sueltas en todos los 1600 HDI. Y ahora, antes de poner la tapa, le vamos a poner un poquito de grasa en spray a los alojamientos de la tapa, ya que estas tapas casi siempre se van partiendo porque se pegan. Entonces, con un poquito de grasa evitamos que la próxima persona que le toque desmontarlo se le rompa. No olvides suscribirte al canal y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Gracias.